Hola a todos, bienvenidos a esta clase de introducción a las AIs o también llamadas IAs, enfocada en cómo los emprendedores podemos aprovechar quizás estas tecnologías, pero vamos a comenzar sin antes decir que en MGA Negocios ofrecemos programas de formación diseñados para quienes desean avanzar con seguridad y conocimiento en el mundo digital, desde los fundamentos esenciales hasta estrategias avanzadas en marketing digital, automatización, inteligencia artificial, e-commerce y gestión de negocios online. Nuestros cursos se imparten 100% en vivo, combinando teoría, práctica y acompañamiento personalizado para que puedas desarrollar tus proyectos con confianza y efectividad. Entonces, eh, comenzamos con el tema, ya nos vamos a hablar de nombres ni de herramientas específicas, sino de entender los tipos de inteligencia artificial que existen hoy en día. Recordemos también que esto se va actualizando semana a semana, día a día. Yo veo que todos los días salen eh, nuevos programas de inteligencia artificial nuevos, ¿ya? Y algunos igual que de a poco han ido quedando obsoletos. Entonces esto es muy bueno porque eso significa que hay un gran avance, ¿ya? Y es un avance que está yendo de forma muy rápida. Entonces vamos a ver para qué sirven las IAs y cómo usarlas de forma estratégica en los negocios. Entonces la idea es que al final de la clase ustedes se vayan, lleven una claridad sobre qué es la AI, qué tipos hay y cómo aplicarla en su empresa o quizá proyecto o comercial o incluso proyecto personal. Entonces, eh, pero quizás pueden seguir alguna interrogante. Por ejemplo, alguien podría decir, oye, pero yo no soy programador, igual puedo usar las AI, puedo usar la inteligencia artificial. La respuesta sería que sí, totalmente. Justamente esa es la idea de esta clase. ¿Ya? La AI no es solo para ingenieros o científicos o técnicos o programadores, sino que es una herramienta que hoy cualquier emprendedor puede aprovechar si sabe identificar el tipo correcto, ¿ya? Y eso es lo que vamos más o menos a enfocarnos en esta clase, ya a dar conceptos generales. Después ustedes quizás podrían profundizar un poquito más. Entonces, vamos a ver qué es la inteligencia artificial en sí. ¿Ya? En el contexto de los negocios. Entonces, eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a sistemas que son capaces de procesar información, detectar patrones quizá y ejecutar tareas de forma similar a como lo haría una mente humana, pero obviamente a gran escala. ¿Ya? Procesos generalmente automáticos que uno a veces de hacerlo manual demoraría mucho o cosas, no sé, me pongo por ejemplo el tema de mandar correos, no sé, uno manda unos 50 correos a distintas personas, con la inteligencia artificial quizás en unos cuantos minutos, en unos cuantos clics, se mandan automáticamente esos correos. Inclusive ya desde tiempo ha habido algunos programas dedicados a eso, pero ahora con la inteligencia artificial quizás pueden ser correos mucho más humanos, con mensajes mucho más inclusive personalizados ya a cada receptor, ya no una cosa estática de llegar, copiar y mandar, no, sino que algo más, mucho más humano. Entonces, para los negocios, la inteligencia artificial significa que podemos automatizar procesos, quizás mejorar también la toma de decisiones, optimizar tiempo y sobre todo el tiempo, lo más valioso, y los recursos, ¿ya? Y siempre los recursos son escasos. Y, como les dije, el ejemplo del correo, crear experiencias personalizadas para nuestros clientes, ¿ya? Entonces, aún así, lo importante es entender que la inteligencia artificial no reemplaza al emprendedor, ¿ya? Sino que, por el contrario, ayuda a potenciar sus capacidades, ¿ya? A sacar mayor rendimiento a su tiempo
a quizás enfocarse más en temas de negocios, en temas de búsqueda de clientes, en temas de establecer mejores relaciones comerciales y dejarle cosas que de segundo orden, que son fácilmente automatizables, eso dejárselo a la inteligencia artificial, o sea, no sé, no programar, por ejemplo, tener reuniones uno a uno, pero la programación de esas reuniones quizás se la trae de inteligencia artificial. Entonces, de eso se trata, yo creo, de potenciar a uno como emprendedor, a quizás a los negocios en sí, y dejar tareas repetitivas que veces, eh, no sé, son anexas al negocio, pero en sí no son productivas, esas cosas repetitivas, esas cosas, dejárselas a la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, en palabras sencillas, digamos que es como un socio invisible, con la diferencia que este trabaja 24/7 en las áreas donde lo necesitemos. ¿Ya? Entonces, podríamos decir también que la inteligencia artificial podría ser como una especie de robot físico. ¿Ya? La respuesta es no necesariamente. ¿Ya? Muchos piensan en robots humanoides, pero la mayoría de las inteligencias artificiales no tienen cuerpo. Son solamente algoritmos que funcionan detrás de una aplicación, pueden funcionar detrás de un programa, un sistema o inclusive un proceso completo. ¿Ya? Entonces, eh, tipos principales de inteligencia artificial. Vamos a ver la siguiente lámina. Hay prácticamente se dividen en dos tipos: inteligencias artificial débil y fuertes. ¿Ya? Las débiles son diseñadas para tareas específicas, no poseen conciencia ni comprensión real, o sea, solamente obedecen orden. Y la AI fuerte es hipotética, con capacidades cognitivas similares o superiores a las humanas. Quizás tienen la capacidad inclusive de pensar como eh, quizás inclusive un poco más que un humano. O sea, la diferencia es que, por ejemplo, al otro le damos la orden, oye, mándame los correos, y los va a mandar. ¿Ya? Y la inteligencia artificial fuerte, nosotros decía, va a mandar estos correos y quizás nos puede dar opinión, va a decir, no, este no es el momento adecuado para mandar el correo, quizás hay horarios mucho mejores. Entonces, tienen la capacidad igual de pensar y también quizás de aconsejar al usuario. Ya, esa es la diferencia. Uno solamente obedece órdenes y las hace, y el otro inclusive te puede hasta aconsejar, ¿ya? De hacer otra forma mucho mejor, o inclusive te puede dar una opinión. No, mejor no mandemos correo, eh, hagamos llegar la información de otra forma, ¿ah? O segmentar a los clientes. Eso es, entonces, la AI fuerte es mucho más poderosa, por eso su nombre. ¿Ya? Tenemos entonces también inteligencia artificial de reglas, ¿ya? Eh, de o llamadas de automatización. Estas son inteligencias artificiales que sirven para ejecutar estas tareas repetitivas. Por ejemplo, podría ser contestar preguntas frecuentes, agendar citas o clasificar correo. ¿Ya? El valor para un emprendedor está en que lo van a liberar de tiempo. ¿Ya? Como dije, esas cosas repetitivas se las podemos asignar ahí quizá a una inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, imagina una microempresa que recibe 50 correos al día, como le dije en el ejemplo inicial.
al día preguntando lo mismo. Te hacen las mismas preguntas, no sé, quizás horario de detención, cosas así. Y entonces la inteligencia artificial puede mandar, responder de inmediato. Se programa eso y les manda la respuesta de forma inmediata. Entonces, quizás también alguien podría preguntar, oye, pero eso también lo podría hacer quizás un asistente humano, ¿no? Como se había estado haciendo. Correcto, pero la diferencia es que la inteligencia artificial trabaja todo el día. Eso es, eh, lamentablemente, es así, la inteligencia artificial no se cansa y te cuesta una fracción de lo que gastarías quizás en hora humana y prácticamente respondiendo en forma automática, inclusive 24/7. ¿Ya? Entonces, también hay otro tipo de... ya, pero vamos a ver, estas reglas de automatización están basadas en reglas predefinidas y entonces automatiza procesos y no aprende ni se adapta a nuevas situaciones, sino que solamente hace cosas de forma automática. Ya llega una respuesta definida, o sea, una pregunta definida y les va a mandar una respuesta también que ya está predefinida. Vamos a pasar a otra, que es la analítica. ¿Ya? Esta inteligencia se enfoca en analizar datos, ventas, tendencia al mercado, comportamiento de clientes. Su función es transformar información en decisiones rápidas. ¿Ya? Para un emprendedor, esto significa poder saber, quizás a veces, eh, en, en qué invertir. ¿Ya? Mm, ¿ya? Quizás podrías, claro, saber en qué invertir. ¿Ya? Otra cosa, qué producto funciona más o inclusive hasta cuándo debería ajustar los precios. Ya va recibiendo datos y los va analizando. Ejemplo, un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, un restaurante pequeño podría usar una inteligencia artificial analítica para identificar qué platos se venden más en día específico y ajustar quizás la compra de insumos. O sea, estar comprando insumos, materias primas para un día específico que sabe que cierto tipo de platos se va a vender más. Entonces ahí podemos ajustar presupuestos, ahorros y todas esas cosas gracias a la inteligencia artificial, gracias a estas inteligencias artificiales que analizan la información. Otro tipo es eh, la inteligencia artificial creativa. ¿Ya? ¿Cuáles son estas? Que creo que en este momento son como las más usadas por los, sobre todo la gente que se dedica al marketing, ¿no? Es que la que genera, o a quizás los creadores de contenido, es la que precisamente genera contenido, textos, imágenes, sonidos, diseños y otras cosas necesarias para hacer este tipo de labores. El valor entonces acá está en el tema de la velocidad y la programación. Ya en vez de esperar, no sé, o incluso hacerlo uno mismo todo el día, quizás para hacer, no sé, en el tema, por ejemplo, de Instagram, hacer unos reels, o de YouTube, hacer unas grabaciones, la edición, la corrección, todo eso, sacar las buenas fotografías, hacer una buena portada, una buena miniatura, todas esas cosas. Entonces la inteligencia artificial te las puede hacer mucho más rápida y tú quizás enfocarte más en el tema del contenido. Inclusive hasta el contenido te lo puede hacer, pero como dijimos igual en la parte introducción, la idea es que la inteligencia artificial solamente potencie nuestras capacidades en sí, no nos llegue a reemplazar. ¿Ya?
Entonces, o inclusive si tú le das esto a un diseñador, en vez de esperar días para que ese diseñador te presente, no sé, dos, tres propuestas, la inteligencia artificial te la genera en 30 minutos. ¿Ya? Tú eliges, corriges y adaptas. Para un emprendedor, entonces, como lo estaba diciendo, significa ahorrar tiempo en marketing, en comunicación y en branding, sobre todo. O sea, tú tienes la idea, solamente la inteligencia artificial ahí te la, te la puede definir, te la puede corregir y hacerla más rápido. Eso es todo. Pero acá viene otra pregunta también. ¿Estas creaciones que hace la inteligencia artificial son originales? Ya, la respuesta sería que no. No son 100%, son originales, pero no son 100% originales como las que podría ser quizás un artista humano, ¿ya? O un creativo humano, pero sí son funcionales, ¿ya? Entonces hay que hacer una diferencia ahí. La clave está en que el emprendedor las use como base, no como producto final. ¿Ya? Eso, acá reforzamos la idea de esto que no queremos reemplazar eh, personas, sino que queremos potenciar sus capacidades, sus habilidades y para un emprendedor quizás potenciar sus tiempos, darle máximo uso al tiempo. Entonces, también hay otras que son de tipo predictiva. A ver si buscamos la página acá. Mm, Bueno, ahí lo vamos a ver. Vamos a quedarnos con esta. Predictiva se centra en predecir lo que puede pasar con base en datos históricos. Ejemplo, pronósticos de ventas, predicción de rotación de clientes, demanda de productos para un emprendedor. Entonces, esto significa tomar decisiones con menos incertidumbre. Imaginan poder prever qué campañas funcionarían mejor antes de lanzarlas. En vez de hacer ahí eh, no sé, un estudio de mercado, eh, cosas así, encuestas, estas ahí, esta inteligencia artificial, en base a datos históricos, quizás nos pueden hacer un informe mucho más detallado de estas cosas. Entonces, ahora vamos a repasar un poquito más detallado algunas que se nos quedaron acá en el tintero. ¿Ya? Vimos la automatización, la inteligencia artificial de aprendizaje que recopila los datos, ¿ya? El algoritmo procesa y analiza estos patrones, hace una predicción de conocimiento adquirido y finalmente siempre se entrena, o sea que esto está en mejora continua. ¿Ya? Eso también es un detalle, que las inteligencia artificial, sea cual sea, igual no es. Hay que saberle igual preguntar las cosas, saberles dar las instrucciones, ¿ya? Y saberlas entrenar. Ya no le puedes llegar y dar una tarea compleja de primero, sino que también la inteligencia artificial va conociéndote a ti, eh, en qué área te desarrollas, eh, inclusive hasta para tu parte psicológica ahí, tus tiempos, todas esas cosas. Entonces, entre más información tiene ella de ti, mucho mejor van a ser sus respuestas. ¿Ya? Las predictivas, dijimos, análisis de patrones, identifica regularidades en datos históricos, utiliza algoritmos para proyectar resultados futuros y se aplica en el tema empresarial, previsión de ventas, comportamiento de clientes, tendencias del mercado. La generativa, dijimos, creación de contenido, genera texto, imágenes, músicas, video, diseño y prototipado, desarrolla soluciones creativas y conceptos innovadores y también personalización, adapta contenido según las necesidades específicas. ¿Ya? Entonces, también está la de optimización para mejorar procesos y reducir costos. ¿Ya?
detectar ineficiencias, cuellos de botella en ciertos procesos, analizar las múltiples variables y escenarios simultáneos y también aplicar soluciones optimizadas para reducir costos y tiempos. Entonces, y también análisis de datos que nos pueden servir para explorar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones ocultos, transformar datos complejos en representaciones visuales comprensibles y también proporcionar insights accionables para la toma de decisiones, estrategias, o sea, hacerte informes mucho más elaborados quizás de lo que un simple Excel. ¿Mm? Vamos a pasar a otro tema que también, ¿cuál serían entonces los usos estratégicos de esta inteligencia artificial para emprendedores? ¿Ya? Entonces, ahora que vimos un poquito igual los tipos de inteligencia artificial que hay, vamos a ver cómo se aplican en el día a día en sí. Por ejemplo, las de marketing nos pueden servir para, en temas del marketing, generar ideas de campaña, redactar correos, como lo dije al principio, crear piezas gráficas. En el tema de ventas, podríamos automatizar respuestas, identificar clientes con más probabilidades de compra, ahí hacer un filtro de clientes. En temas de operaciones, quizás gestionar inventarios, programar entregas y por consiguiente reducir ciertos errores también ahí de operación. En el tema de las finanzas, proyecciones de flujo de caja, análisis de presupuestos, ¿ya? Podría ser. En el tema también más importante, atención al cliente, están los llamados chatbots, las FAQ dinámica y obviamente el soporte 24/7. ¿Ya? Entonces, pensemos en un emprendedor igual que, no, por ejemplo, que se diga al e-commerce, que tiene una tienda online de accesorios de moda, ya sea de tercero o quizás de su propia creación, ¿no? Con la inteligencia artificial de automatización, ¿qué podría hacer? Responder al instante las consultas. Con la inteligencia artificial de tipo analítica, podría ver qué producto se vende más y cuándo se vende, qué temporada se vende más. Con la inteligencia artificial creativa, podría generar los banners y textos para sus campañas ahí de publicitarias, de marketing digital, de Facebook, de Instagram, de Google, todas esas cosas. Con la inteligencia artificial predictiva, podría proyectar cuánto inventario necesitará, por ejemplo, en fechas especiales, como por ejemplo la Navidad, ¿no? Donde se venden quizás más accesorios de moda o quizás así, o no sé, se diga temporadas de verano, temporadas de invierno, cosas así. ¿Ya? Entonces, estas cuatro tipos no le van a requerir grandes inversiones ni programadores, solamente elegir cuál es la inteligencia artificial correcta. Entonces, primero, por ejemplo, para generar los banners y texto de campaña, ¿cuál tipo de inteligencia artificial es la correcta? La de automatización, la predictiva, la analítica o la creativa. En este caso, debería ser o la inteligencia artificial de tipo creativa. Y dentro de la gran variedad de inteligencia artificial de tipos creativa, ver cuál es la más adecuada para lo que él requiere. Hay muchos tipos también de creativas. Entonces, esa es la tarea, elegir quizás primero el tipo de inteligencia artificial y después cuál es de todas ellas, cuál es la más adecuada. Entonces quizás igual podrían preguntar, oye, pero ¿qué pasa si soy un emprendedor que está recién empezando, que quizás tengo bajos presupuestos?
Lo bueno de este momento y es que la mayoría igual de la inteligencia artificial, como dije, están saliendo prácticamente todas las semanas, muchas por captar igual nuevos segmentos de clientes. Están disponibles de forma gratuita o si no con planes muy accesibles. ¿Ya? Generalmente todas tienen una versión básica que es gratuita. Entonces acá el reto no es el dinero tampoco, sino una vez más, como reitero, el criterio para usarlas bien. ¿Ya? Eh, entonces, uno también para ver cuál es la adecuada tiene que identificar cuál es el problema que tiene, evaluar los recursos, comparar las soluciones y implementar gradualmente. ¿Ya? Otro tema son los pasos prácticos para integrar esta IA en los AI o en emprendimientos, ¿ya? Bueno, acá hay dos formas de decirlo. En inglés es AI y lo más común es nombrarlas como IA, ¿no? Inteligencia artificial. Hay que educarse, entonces, familiarizarse con conceptos básicos y posibilidades de la inteligencia artificial, hacer la evaluación, identificar áreas del negocio que podrían beneficiarse, eh, planificar, desarrollar estrategias de implementación con objetivos claros, comenzar con soluciones sencillas y escalables y también medir resultados. Como todo negocio, en la medición está también el éxito, pero el primer paso es educarse y eso es lo que estamos haciendo al menos con esta clase, los que no tenían quizás este conocimiento o que tenían solamente conocimientos básicos. Ya siempre el llamado es a educarse en este momento la inteligencia artificial, así como en un tiempo fue, no sé, quizás el estudio del idioma inglés, posteriormente el estudio de aprender a usar lo que era Internet. Ahora es sí o sí casi obligatorio aprender lo que es a usar la inteligencia artificial. Entonces, por eso debemos educarnos en este tema. ¿Ya? Eh, por último, también esto, como toda cosa, tiene sus riesgos y limitaciones. ¿Ya? Y esos, quizás uno de los últimos temas que vamos tocando en esta pequeña clase de introducción a la inteligencia artificial. Eh, Podríamos decir que así como la inteligencia artificial es poderosa, también tiene riesgos. ¿Ya? Podría ser dependencia excesiva, ¿ya? Como dije al principio, quizás puede llegar a olvidar que la decisión final siempre va a ser del emprendedor, ¿ya? Las inteligencias artificiales solamente tenerlas de ayuda y de maximizar tiempo, pero al final no pueden llegar a reemplazar a la persona o al emprendedor. ¿Ya? El otro tipo igual de riesgo que hay es que, por ejemplo, la información puede darnos a veces información errónea. ¿Ya? No todo lo que entrega la IA es correcto. Uno debe corroborar esa información quizás cuando uno hace ciertas consultas y sobre todo lo que es cosas de números o cosas de tiempos de fecha. Hay ciertas IA que tienen una memoria solamente desde cierta fecha de inicio hasta una fecha límite. Entonces hay que estar ahí atento ahí a que los datos sean correctos. Privacidad. Hay que tener cuidado con los datos que se suben. Y por último, la diferenciación. Si todos, por ejemplo, usamos la inteligencia artificial de la misma forma, perdemos identidad. ¿Ya? No sé, por ejemplo, yo me pongo en el lugar que todos le hacemos la misma pregunta porque necesitamos quizás dar, no sé, una consultoría, algo a una tercera persona. Y imagínate que, no sé, tú te dedicas a, o sea, un tema X, supongamos, no sé.
un abogado y que todos le hagan la misma pregunta y todos le den la misma respuesta y el cliente diga, oye, esta misma respuesta exacta, tal cual, como copiar y pegar, me las dio otra persona. No, por eso es importante no perder la identidad, que la información que esté disponible sea solamente una base y uno, en base a ello, quizá añadirle su propia forma de pensar, su propia respuesta, su propio conocimiento. Entonces, veremos acá en estos riesgos y precauciones, salta la pregunta igual. Entonces, ¿me conviene o no usar la inteligencia artificial? La respuesta sería, obviamente que sí conviene, ¿ya? Siempre como que la uses como un complemento. ¿Ya? La inteligencia artificial no sustituye tu creatividad, tu visión ni tu experiencia, sino que la idea es que la potencie. Es eso, que la optimice o que la afine o que te ayude quizás a progresar mucho más de forma más rápida. ¿Ya? Eso es, que sea como un complemento ahí, como un asesor quizás al que le podamos consultar, que nos dé una opinión, pero finalmente uno tomar la decisión de lo que va haciendo. Bueno, ese era más o menos el tema, una poca introducción a lo que es eh, la inteligencia artificial. Entonces, como cierre y conclusiones, primero los voy a invitar a que visiten www.mgni.com, MGA Negocios, donde tenemos cursos de negocios digitales, también bastante información de otros tipos de negocios. ¿Ya? Eh, entonces, hoy vimos que la inteligencia artificial no es un concepto lejano, sino que es un concepto presente. También es una herramienta práctica y accesible para cualquier emprendedor. ¿Ya? Cualquier emprendedor que quiera usar estas cosas es relativamente sencillo. ¿Ya? Quizás necesita un cierto tipo de educación, pero hay que atreverse a usar, a comenzar, a empezar a educarse en estas cosas. Aprendimos qué es la inteligencia artificial en los negocios, los tipos principales de automatización, analítica, creativa y la predictiva. Vimos un ejemplo ahí cómo aplicarla en marketing, venta, operación y finanza y finalmente las precauciones que hay que tomar en esto. ¿Ya? Entonces, la invitación final es que cada uno de ustedes se pregunte en qué parte de mi negocio estoy gastando más tiempo que quizás podría delegar a una inteligencia artificial. Eso es temas de tiempo, temas de precisión, temas de velocidad, temas de optimización de recursos. Entonces, si encuentran la respuesta, ya tienen el primer paso para empezar a usarla estratégicamente. Muy bien, entonces los invito nuevamente a quizás quien quiera aprender más, a visitar www.mgani.com de MGA Negocios. Hay una sección dedicada especialmente a lo que es los negocios digitales y la inteligencia artificial. También hay otros tipos de educación como es el trading y las inversiones y la inversión también digital. Bueno, a eso nos enfocamos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad.